como ya hicieron fisiología, chicos, chicas, ¿alguien se acuerda cómo se forman los elementos formes en la sangre? Las plaquetas, glóbulos rojos y blancos. ¿Cuál es la célula progenitora? ¿De qué parte? De la célula madre o hemocitoblasto. Ese se divide en dos líneas, en la línea linfoide y la línea mieloide. La linfoide solamente va a dar a una familia, es el linfocito B y el linfocito T, ¿no? Y cada uno de ellos también se va a dividir. En cambio, la serie mieloide va a dar a los megacariocitos, al megacariocitoblasto, el eritroblasto, ¿no? Y las células del mieloblasto. De quien vamos a hablar es del eritrocito en este caso. ¿Ya? ¿Cuál es la hormona que puede lograr convertir a la línea del eritrocito, si hablo de la célula madre o de la mieloide? ¿Cuál es la hormona que da eritropoyetina? ¿Dónde se secreta o se crea? ¿Células? ¿Ya? ¿Qué pasa si mi paciente tiene tuberculosis a nivel del riñón y ya el riñón es inservible? ¿Me generaría anemia? ¿Ya? Entonces hay anemia de la enfermedad renal crónica en este caso. Hay anemia por pérdida de glóbulos, ¿no? Eritrocito, hierro, hay anemia de tipo hemolítica y megaloplástica, ¿no? Hay un montón. Me imagino que en el examen de semiología el doctor les hizo la anemia ferropénica con la glositis, coloniquia, pica y demás. ¿Ya? Estaba fácil el examen. Entonces, cuando yo hablo de la generación del eritrocito, vamos a ver que hay un proeritroblasto, ¿no? Esta célula, a medida que evoluciona, va a desechar sus elementos formes, ¿no es cierto? Las organelas, ¿ya? ¿Cómo se llama el eritrocito policromático? El que ya va a convertirse en reticulocito. Muy bien. Entonces, esas células ¿tienen o no tienen núcleo? ¿Tienen? ¿Los glóbulos rojos tienen núcleo? Maduros. ¿Y por qué ya no son o ya no tienen el núcleo? ¿Cuál es la principal función, o sea, por la cual desechan sus organelas? Para poder almacenar mayor cantidad de hemoglobina y poder transportar oxígeno. Para que sean flexibles, ¿no? Y pasen por los capilares. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la parte de la célula roja. Cuando nosotros aún nos estamos formando, van a ver en la diapositiva que hay diferentes zonas en las que va a formarse, ¿no? La serie roja. Una de ellas es el saco vitelino en la vida embrionaria. Luego, cuando somos fetos, desde el sexto o el séptimo mes en adelante, se forma en el hígado y en el vaso. Cuando nacemos, ¿dónde? En la médula ósea roja. ¿Ya? Y en ustedes, ¿dónde habría hematopoiesis actualmente? En los huesos largos, por ejemplo. ¿El ilíaco sería? No. El ilíaco saca. Pero No hay. Agujas ahí. ¿Ya? Entonces, estas células son deformables porque tienen que pasar por los capilares sanguíneos y por todo el organismo. ¿Gracias a qué moléculas? A la anquirina y la espectrina. ¿Esto es de qué? ¿Alguien quiere? No sé qué se llama. Ya. si es de alguien me avisa. Entonces, la vida media de estas células es más o menos 120 días. ¿En qué órgano estas van a renovarse o se reciclan? Y si hubiera bastantes hematíes, el vaso, ¿cómo estaría? Esplenomegalia.
Chicas, entonces, vamos a la parte del laboratorio, los valores. Los hematíes, usualmente varía, ¿no? De varón a mujer, ¿ya? Somos distintos biológicamente, nada más, ¿ya? Entonces, en los hematíes es de 5.5 más menos 1 por 10 a la 2 y en mujeres es 4.8, ¿ya? Si hablo de hemoglobina, que es lo que más me interesa, también vamos a ver que hay diferencias entre hombre y mujer. En el varón digo, porque hombres son ambos, ¿no? En el varón es este punto de corte. Menor a esto, ya me estoy indicando que hay anemia. En la mujer es 12, pero tienen que tener un espacio importante porque cuando yo quiero hablar de anemia, entre una mujer normal y una gestante, varía. ¿Ya? En la gestante, usualmente en el segundo trimestre hay una anemia, pero es una anemia de tipo fisiológico. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen extracelular. Entonces, me imagino que ya hicieron la parte de fisiología. Si yo quiero, o si yo he centrifugado en un capilar sangre, ¿en qué zonas se divide? Es nadante y... Plasma, suero y hematocrito. Ajá. Oh. Entonces, en las gestantes hay un aumento de plasma en este caso. Y, por ende, el hematocrito disminuye. Es una anemia, ¿no? Pero es a expensas de que está aumentando el volumen sanguíneo en las gestantes. Es por eso que en la norma técnica 105 de anemia en gestantes van a ver que hay una diferencia entre las gestantes de primer y segundo y tercer trimestre, ¿no? En este caso, en el segundo es 10.5 el corte. Salud. Ahora, cuando la gestante ya da luz, se convierte en puérpero. Y para que yo diga que es anemia, tengo que tomar un punto de corte en 2. ¿Ya? En gestante es 11, 10.5, 11. Pero cuando ya dio a luz, es puérpera, es 12. ¿Ya? Siempre ha sido así. ¿Variaría en niños también? En niños, en algunos casos, en algunas bibliografías, si es menor de 12, indica que el punto de corte es 11. ¿Ya? Entonces hemos hablado de hematíes, hemoglobina y ahora vamos a hablar de hematocrito. El hematocrito también varía en cuanto a varón y mujer. En el varón el punto de corte es 47. Y en la mujer es 42. ¿Cuál sería la patología o cómo se llamaría la patología cuando el hematocrito esté elevado? Poliglobulia. ¿Poliglobulia o policitemia? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia de poliglobulia y policitemia? Policitemia es con respecto a la cantidad de glóbulos rojos, pero poliglobulia es la concentración de los glóbulos rojos. Poliglobulia es solamente el aumento de los glóbulos rojos y policitemia es de todos los elementos formados. Policitemia casi siempre se da en algunos casos es maligno y en otros es porque hay un aumento en el receptor de la EPO, de la eritropoyetina, y hace que se generen, ¿no? O que haya un aumento más de estos elementos formes, aparte del glóbulo rojo, los otros dos, ¿no? La línea de los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces también tengo que tener otra consideración. La molécula de hemoglobina está formado por una molécula de hierro y 4 globinas, ¿ya? 2 alfas, sí o sí. Y las otras varían, beta, gamma y delta. Pero cuando nosotros nacemos hay una hemoglobina fetal, que es la A1, ¿ya? A medida que nosotros vamos desarrollándonos, vamos eliminando esas dos. Pero cuando hay patologías, anemias hemolíticas de tipo talasemia, vamos a ver que están las 2 alfas, pero existen 2 gamas, ¿ya? Tengan especial consideración en eso. Otra, ¿cuál es la molécula que me ayuda a transportar y a mover el hierro?
transferrina. Transferrina. Entonces, cuando yo tengo anemia, ¿esta estará elevada o estará baja? Pero ¿qué tipo de anemia? Anemia por deficiencia de hierro, anemia hemolítica, anemia megaloblástica. ¿Qué tipo de anemia? Ferropénica. Más adelante vemos. ¿Ya? Pero, muy bien, quiero que se acuerden que la transferrina es el transporte de hierro. Entonces, si es que no hay mucho hierro, este aumento va. Ya. La ferritina, ¿qué hace? Almacena el hierro. La epsidina, ¿cuál es la función? Ahí está. La epsidina es una molécula hepática que aparece cuando hay enfermedad de larga data, un mes o más de 2 semanas aproximadamente. La función es que inhibe a la ferroportina 1 y evita que el hierro entre a la célula o que sea transportada por el enterocito. ¿Ya? Hay bastante inflamación en este caso. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Doctor, una consulta. Entonces, si hay aumento de hematocrito, sería Poliglobulia. ¿Ya? No policita. Pero es una medida indirecta porque quien sí me debería dar ese valor es la Sí. hemoglobina, no el hematocrito. ¿Ya? Porque hay ciertas condiciones que hacen que sea más extenso el hematocrito, en diferencia de la hemoglobina. ¿Ya? Ya. Entonces, como hemos visto en la parte de examen de orina y el examen de heces, vamos a dividirlo en una parte morfológica, ¿no? Aquí vamos a ver una parte morfológica bien específica, que es el volumen corpuscular medio. Ya, este nos mide el índice del eritrocito y su valor es de 80 a 100 femtolitros. Ese es el valor de normalidad. Si es que disminuye, sería anemia de tipo microcítica. Si es que aumenta, macrocítica. Y si está en ese rango, normocítica. O sea, yo mido mi hemoglobina en una mujer no gestante y está en 11.7. ¿Es anemia? Sí, porque es menor a 2. Eso sería a nivel de la costa. Aquí en la altura. Yo les apuesto que la mayoría de chicos acá tienen una hemoglobina de 16.5, 15, más o menos. Y si salen, toman y fuman, más aún. ¿Ya? Entonces, tengo que ver a la anemia microcítica, normocítica y la macrocítica. ¿Ya? Suficiente con que sepan ese valor. Luego ya van a ir diferenciando cuál es el tipo más frecuente en este. Dentro del tipo de microcíticas, o sea, una hemoglobina baja y un volumen corpuscular debajo de 80, la más frecuente es la anemia ferropénica, porque es la que tiene deficiencia de hierro y la que la mayoría tiene, ¿no? En estos casos. Otra es por anemia por intoxicación de plomo y las anemias hemolíticas. Una de ellas es la talasemia. ¿Ya? Cuando hablo de una anemia normocítica es porque hay una dificultad en la producción o es que no hay afectación del hierro en este caso. O sea, enfermedades asociadas al riñón, pérdidas agudas, hemorragias. Eso, una hemorragia me bajaría el volumen corpuscular medio. No, porque solamente está perdiendo la sangre. O sea, se va el hematía y el hierro. O sea, se ve en general, no solamente el hierro. ¿Ya? Otra sería la anemia aplásica, que es una anemia de tipo regenerativa o arregenerativa. Arregenerativa, porque no está funcionando, ¿no? Y cuando hacen una biopsia en el MOR, van a ver que hay un aumento de tejido celular subcutáneo, de lípidos. ¿Ya han hecho en patología la anemia aplásica? Van a ver en la lámina que hay disminución de los elementos
formes y hay aumento de lípidos, ¿ya? Ahora, si es que hablo de una anemia macrocítica, por encima de 100 femtolitros, tengo que distinguir dos, de tipo megaloblástico y de tipo no megaloblástico. De tipo megaloblástico está implicado a la deficiencia de vitaminas, vitamina B12 y vitamina B9. ¿Cuál es la B12? Cianocobalamina, ¿Y la B9? fólico, ácido fólico. Y las no megaloblásticas es por patologías externas, especialmente en los alcohólicos, enfermedades inherentes al hígado y hipotiroidismo también, ¿ya? Entonces ahora ya sabemos más de esto. Doctor, una pregunta. Sí. ¿La enfermedad de Addison está relacionada con la vitamina B12 o qué es en sí? La enfermedad de Addison está implicada en las glándulas suprarrenales. Es un tipo de insuficiencia que afecta a la capa glomerular, fascicular y reticular, ¿ya? Estas pueden afectar, pero más iría como una fusión como una inhibición de la función del cortisol, ¿no? En este caso. Porque otros mineralocorticoides, bueno, el único mineralocorticoide que se va a producir es la aldosterona, ¿no? Y los glucocorticoides es el cortisol. Las hormonas de tipo sexual, varón y mujer, y la zona de la médula solamente va a producir pues las catecolaminas, ¿no? Podría ser como un tipo de función aparte, ¿no? Pero más como una enfermedad ya de larga data. También me podría generar un tipo de anemia. La artritis reumatoidea y otras enfermedades que causan inflamación me dan esa enfermedad, pero por aumento de la hepcidina. ¿Y qué hace la hepcidina? Que impide la absorción del hierro, o sea, impide la función del enterocito. No hay absorción de hierro. Entonces, ¿cuál es la principal forma en la que yo debo de mejorar eso? Combatir la enfermedad de fondo, para que no genere inflamación. ¿Ya? Vamos a otro, que es la hemoglobina corpuscular media o el HCM. Este me va a dividir dos tipos de anemia. Las que no tienen un tipo de configuración o llamadas hipo o normoprómicas en este caso. ¿Cuál es el valor? Normal es este de acá, de 28 a 32 picogramos. Si es menor a eso, es una anemia hipoprómica. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de anemia de una gestante por deficiencia de hierro? Normocítica, microcítica. Microcítica y hipocrómica. Microcítica. ¿Sería normo o hipocrómica? Hipocrómica porque no hay hierro, o sea, la hemoglobina no se está formando. Muy bien. Esto es porque hay una disminución de la hemoglobina en los eritrocitos, ¿ya? Acuérdense, hemoglobina corpuscular media. Ahora hay otro que es la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que es el CHCM. Yo les aconsejo que primero, cuando vean un hemograma, se acuerden por esos nombres largos. Luego ya, el CMH, el ACM, ¿no? El VCM también, porque es un poco confuso cuando lo ven así inicialmente, ¿ya? Este también me va a medir lo mismo, pero me va a dar un valor más elevado y solamente me va a indicar que es una anemia de tipo hipocrómica en este caso, ¿ya? Vamos a la otra, a la RDBW, que es la amplitud de distribución del eritrocito. Este mide cuál es el promedio del tamaño de los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Qué es anisocitosis? Anisocitosis es cuando los glóbulos rojos presentan diferentes formas, ¿sí? No, digo tamaño, solo tamaño. Tamaño, ¿ya? Entonces, con el RDW yo puedo ver si es que hay cierto tipo de regeneración, ¿no? De estos, porque va a ir porque el eritrocito va a estar en sus diferentes, ¿no? Formas, ¿ya? Entonces, el valor ideal es de 11 a 15, pero hay algunos laboratorios y
libros que indican que es de 11.5 a 14.5. Si es que está por fuera de eso, es que hay un cierto tipo de anisocitosis, o sea, diferente tamaño. ¿Ya? Ahora, ya saben qué son los reticulocitos, que son glóbulos rojos Jóvenes. inmaduros, o sea, son glóbulos rojos que aún no pueden transportar el oxígeno ni está tan formado la hemoglobina. Van a ver que aún van a preservar algunas organelas, especialmente los ribosomas y las mitocondrias. ¿Cuál es la función de las mitocondrias? Muy bien. Entonces, este es el motor, ¿no?, de todas las células. Entonces, el valor que tengo que tomar en cuenta es de 0.5 a 2.5%, que es el total. Si es que este está elevado, me indica que está bien o está mal. Está mal, o sea, no Está debería. mal. No debería. ¿Por qué razón estaría elevado? Porque está perdiendo glóbulos rojos. ¿Y cuál es la hormona que está actuando ahí? Eritropoyetina. O sea, es una anemia regenerativa. Pero si es una anemia arregenerativa, es que está normal o está bajo. Entonces me está indicando que por más que haya EPO, no hay origen de reticulocitos, o que no haya EPO. ¿En qué patologías no hay, o en qué patología principal de los diabéticos y los hipertensos no hay EPO? Riñón, disfunción renal. Entonces, si yo tengo una anemia de tipo renal, ¿sería regenerativo o arregenerativo? Arregenerativo. ¿Por qué? Porque yo quiero que suba sus reticulocitos y le doy EPO aparte. Y nada, y no sube. Entonces es anemia arregenerativa. Esas anemias son más difíciles de combatir. Doctor, ¿qué es EPO? Es la eritropoyetina. Ah, Aparte, inyectable. ya, gracias. Me estaba diciendo que era epóxido, reductasa. Ya. Entonces, tenemos que ver también cuáles son las formas o las alteraciones de la membrana nuclear. No, de la membrana del citoplasma del hematíe. ¿Qué son los poiquilocitos? Diferentes Alteración en la forma. ¿Qué es la anisocitosis? tamaños. Diferentes tamaños. Poiquilocito, forma. Eliptocitos, no es fácil, forma elíptica. Esferocitos, forma elíptica. Hay una disminución del tamaño y disminución de la flexibilidad. Por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria, que es un tipo de anemia hemolítica. ¿Qué son los dactriocitos? Forma de lágrima. Lágrima. En las mielocitosis, los estomacocitos es cuando tienen una depresión, como una mordida, o como alguien alguna vez ajustó un pastel y se hundió, algo así. ¿Ya? Esto es porque está asociado a las enfermedades hepáticas y alcohólicas, ¿ya? O anemias hemolíticas. ¿Qué son los acantocitos? Forma de espiculada o Espícula. estrella. Ya, casi siempre es en enfermedades hepáticas. ¿Ya? Hay más formas. Vamos a ver. ¿Qué son estos? Los renocitos. Células falciformes. En forma de hoz, ¿no? Este es representativo de la anemia falciforme, porque aún en esa persona está presente la hemoglobina S, ¿ya? Y da cierto tipo de membranopatía, el cual a la larga va a generar hemólisis y va a formar esplenomegalia. Usualmente en esta enfermedad, en la anemia falciforme, es en pacientes de etnia afro, niños. Van a debutar con un intenso dolor óseo agudo. Cuando hace ejercicio o se cansa, va a haber secuestro de estos hematíes en el vaso. Va a haber esplenomegalia, dolor agudo óseo y quizás va a estar histérico. ¿Por qué? La hemoglobina se está convirtiendo en bilirrubina, ¿no? Ya. Otros son los dianocitos. Es porque el núcleo está agrandado, casi siempre en las anemias ferropénicas severas. Otros son los esquistocitos, que son hematíes
fragmentados casi siempre por hemólisis intravascular. Por ejemplo, las microangiopatías, ¿no? Que más adelante vamos a ver en otros ejemplos. Entonces,